Hemos ingresado hoy al Senado para aprobar una ley que reviste la mayor importancia, la mayor relevancia, la mayor trascendencia en la cuestión humana. Haríamos muy mal en quedarnos simplemente con algunas cifras y no ir a la situación concreta que hoy estamos tratando. Estamos tratando nada más y nada menos que la situación de miles de uruguayos hoy, que están sufriendo, en muchos casos de forma insoportable, sufriendo en forma insoportable, ellos, miles de pacientes, miles de uruguayos, y por supuesto, sus familias, lo que aumenta en ese número teórico de personas que requerirían y requieren cuidados paliativos, que debe aumentarse cuando esa situación de sufrimiento insoportable aborda, afecta, perjudica y daña a la familia. Eso ni más ni menos es lo que estamos tratando de resolver hoy. No hay ninguno en este recinto, ni probablemente no hay ningún adulto, ni en Uruguay ni en el mundo, que no haya vivido, que no haya sufrido esa situación terrible, cruel, de tener un familiar sufriendo, sea al borde de la muerte o no necesariamente, y no tener el alivio. Porque eso desencadena una enorme cantidad de sufrimiento adicional, de angustia, de disfuncionalidad familiar, de pérdidas de empleo, de culpas, de traumas que quedan para toda la vida. Y entonces ustedes podrán decir, pero bueno, la vida es sufrimiento. Y lo que no podemos dejar pasar hoy es que este sufrimiento de miles y miles de uruguayos hoy, que no están siendo atendidos, es tan injusto, como se ha dicho acá, como innecesario. Y comienzo por el final. Hoy la ciencia médica tiene todas las posibilidades, el sistema médico uruguayo, sanitario uruguayo de hoy, tiene todas las posibilidades para que nadie padezca estos sufrimientos insoportables y, en muchos casos, muera sufriendo. ¿Qué situación más dura y mucho más cuando es innecesaria? Porque como bien lo dijo la ministra de Salud Pública aquí en la Comisión de Salud del Senado, y lo dijeron también las sociedades paliativistas, que hacemos muy bien en reconocer y valorar, con contundencia y claridad afirmaron en este Senado, también lo hicieron en diputados, que hoy los cuidados paliativos tienen las capacidades, las posibilidades, las potencialidades de aliviar el sufrimiento insoportable. Entonces, si es posible aliviar ese sufrimiento, si están los medios, ¿por qué condenamos a miles de uruguayos hoy a sufrir y a morir sufriendo? Ese es el gran tema. Si minimizamos ese tema, lo que va a pasar es que vamos a aprobar la ley y no va a pasar nada, porque si no tomamos conciencia de una
una de las razones por las cuales hoy no se cubre el 100%. Y para ir tirando, dos. Una, porque no queremos afrontar el sufrimiento, porque lo negamos, porque pensamos que tiene que ser un tema de otros, porque la sociedad actual, la nuestra y la del mundo entero, no quiere abordar el sufrimiento como una experiencia vital. Y busca, y ahí tenemos el porqué de la droga, o el porqué de otras situaciones en las cuales el hombre y la mujer de hoy busca huir del sufrimiento. Pero el sufrimiento está. Y el sufrimiento hay que abordarlo ¿cómo? Aliviándolo, atendiéndolo. Los cuidados paliativos es mucho más que un alivio. Los cuidados paliativos es un tratamiento a la situación de sufrimiento en muchos casos existencial. Entonces decimos, si es innecesario, pero además, y debería escandalizarnos, la mayoría de los que hoy están sufriendo innecesariamente y van a morir sufriendo para trauma y dolor de sus familias para el resto de su vida, son los más pobres o los que viven más lejos de las ciudades. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero a Bella Unión no se puede llegar una atención paliativista. No, lo han dicho todos los paliativistas. Hoy están los dispositivos médicos y tecnológicos para atender en cualquier lugar, en cualquier rincón del país, esos cuidados paliativos. Y tampoco es una razón económica, como acá bien se decía. Un sistema de cuidados paliativos bien implementado termina siendo mucho más eficiente. Lo han dicho todos los estudios. Ahora, si queremos ir y encontrar realmente los motivos por los cuales esto está pasando, por qué la mitad de los uruguayos hoy no accede a los cuidados paliativos y sigue sufriendo, es porque el valor del cuidado se ha desprestigiado y se ha despreciado. Esa es de las grandes verdades que hoy nos cuesta asumir. El valor del cuidado, que fue uno de nuestros rasgos identitarios de siempre de este país, una sociedad del cuidado, una sociedad cuidadora, una sociedad compasiva, como bien ahora decía la senadora Sanguinetti, es un eslogan para el próximo Congreso, bueno, para el próximo año de cuidados paliativos. En Uruguay lo fue siempre. Lo fuimos perdiendo porque la sociedad global lo ha ido perdiendo. Y entonces también, y tenemos que decirlo, y lo reconocen los buenos médicos, los médicos que desde sus orígenes se dedicaron más a cuidar que a curar, porque antes, cuando empezaron los primeros médicos, curaban poco. Pero como bien se dice, cuando el médico no puede curar, siempre puede cuidar. Y el paciente, aún en el sufrimiento más insoportable, el cuidado siempre va a ser el alivio del sufrimiento, porque no hay peor sufrimiento que morir con dolor y en soledad, que morir abandonado. Ese es el peor sufrimiento. Y entonces, Presidenta, tenemos ni más ni menos que la herramienta, no sé si es el término adecuado, el sistema, para abordar la cuestión más profunda y más compleja de un ser humano, el sufrimiento y el sufrimiento al final de la vida. Por eso, lo que es bueno que hagamos hoy es encontrar esas causas de por qué no se está accediendo y ofreciendo y brindando al 100% de los uruguayos el acceso universal a los cuidados paliativos, sino también que podamos visualizar las causas y también difundir este derecho, tanto que hablamos de derechos y nos llenamos la boca de la agenda de derechos. ¿Hay algún derecho más importante, además del de la vida, que cuidar a quien está sufriendo y a quien se va a morir sufriendo? Que me digan, y concedo la interrupción. Entonces, este derecho que increíblemente se ha ninguneado, se ha despreciado, es el derecho que tenemos que poner
en forma prioritaria y al cual todos tenemos que atender. Y tenemos por medio de esta ley, que yo no comparto que esta ley, que en algún momento se planteó, sea innecesaria. Esta ley es necesaria, primero por la prueba del 9 de que la mitad de los uruguayos no acceden, pero además porque precisa con absoluta claridad en qué consisten los derechos a los cuidados paliativos. Consisten en que deben ser integrales, que deben ser continuos. Si yo a una persona que está sufriendo y en su agonía le doy el calmante o lo alivio por 4 horas, pero lo dejo toda la noche con su familia, como pasa lamentablemente la mayoría de las veces, esos cuidados paliativos no sirven sustancialmente para aliviar el sufrimiento. Si yo no lo doy en todo el territorio y lo doy solamente en algunos lados, tampoco sirve. Si lo doy maquillado y hago de cuentas que tengo cuidados paliativos, pero no tengo un paliativista, no tengo un psicólogo, no tengo un asistente social para ver cómo es la situación que ese enfermo, porque es muy diferente la situación de un enfermo y un enfermo con una enfermedad compleja en un lugar, en una casa, habitación, que no tenga a nadie para ayudarlo, que no tenga ninguna posibilidad de soportar el frío, que en otras condiciones. Entonces, eso es lo que hace esta ley. Yo comparto, y creo que el ánimo que tenemos todos hoy de celebrar, no puedo dejar de decir que la ley, que el proyecto de ley que diseñó la Sociedad de Cuidados Paliativos, a último momento se le quiso sacar el corazón, por poner un órgano bien simbólico, bien concreto y bien simbólico. A este proyecto se le quiso sacar un capítulo entero de la asistencia del final de la vida, que por supuesto todos comprenderán que los cuidados paliativos es clave. Y por suerte, a último momento se volvió a incorporar. Entonces, esta ley es muy completa. Esta ley tiene las posibilidades de responder a este problema tan humano que estamos abordando. Jerarquizar la especialidad de los cuidados paliativos. Si yo recuerdo o pongo sobre la mesa hoy que la Facultad de Medicina del Uruguay no tiene especialidad de cuidados paliativos, ustedes me van a decir, pero está exagerando. No hay residencias. No se estaba formando a los médicos para esta situación tan importante, al punto que la última encuesta que hizo el Ministerio de Salud Pública, la encuesta que hizo el Ministerio de Salud Pública, la mayoría de los médicos no sabían cómo tratar estas situaciones, reconocido por los médicos. Y ahora, en toda esta ola de reivindicar los cuidados paliativos, bueno, todos los cursos que se están haciendo de formación, cientos de médicos, cientos de licenciados en enfermería y cientos de profesionales se están anotando, lo que habla de que sí, vaya, que es necesario jerarquizar esta especialidad, que reitero, no miremos para un costado, es una especialidad que la teníamos totalmente despreciada. Y entonces también ahí debemos encontrar otra de las causas. Otra de las razones por las cuales es importante los cuidados paliativos, lo han dicho todos, es la prevención del suicidio. En todos estos últimos días hemos escuchado la necesidad de promover políticas de prevención de suicidio. Bueno, vayan a ver quiénes son los que más se suicidan. Porque tanto hablamos de la prevención del suicidio. ¿Quiénes son los que más se suicidan? Las personas mayores, enfermas, que sufren y no tienen atención. Y, como bien se nombraba la doctora Gabriela Piri, una referencia en los cuidados paliativos, dice claramente, todos los que vienen a esta unidad de cuidados paliativos con el deseo anticipado de muerte, que es un síndrome absolutamente natural en quien está sufriendo y no tiene alivio, quien no se quiere morir cuando está sufriendo en forma insoportable, bueno, cuando los cuidados paliativos le dan el alivio, esa persona ya no quiere morir. Entonces, si queremos hablar de prevención de suicidio, concreto, concreto, ese número que decía
la senadora Bianchi al comenzar la sesión, de 800 y pico de uruguayos, más otros miles y miles que intentan la autoeliminación por año en Uruguay, tiene aquí una posibilidad concreta de reducir sustancialmente. Porque aquí está una de las principales causas de la prevención del suicidio. Y así podríamos naturalmente seguir dando razones por las cuales es importante, fundamental y más que relevante aprobar esta ley de cuidados paliativos. Y yo diría, no solamente por todas estas razones de impacto práctico, de aliviar hoy el sufrimiento insoportable de un paciente, de un uruguayo, sino también, no lo he escuchado hoy, por eso lo voy a decir, de preparar lo que viene, Presidenta. Porque preparar lo que viene implica tener presente que la sociedad uruguaya, si todo sigue como esperamos que sigue, va a ser de las sociedades más longevas del mundo. Y qué cosa más maravillosa que el Uruguay pueda transformarse en una sociedad más longeva, que vivamos más, todos los uruguayos tengan las mayores expectativas de vida. Ahora eso tiene una contrapartida, que vale la pena asumir ese costo. ¿Cuál es? Cada vez más uruguayos van a vivir más, pero van a necesitar más cuidados paliativos, porque ahí aparecen las enfermedades crónicas que se superan, enfermedades que en otros casos daban inmediatamente la muerte, como el cáncer, que ahora se vive 5, 10, 15 o 20 años, todos ellos van a necesitar mucho más cuidados paliativos. Ese 0,5 que decía la senadora Carmen Sanguinetti, lo más probable, y ojalá así sea, suba al 1, al 2, al 3 y al 4%. Porque eso indica que cada vez más uruguayos van a poder superar las enfermedades que en otros tiempos eran terminales y enfermedades que son crónicas, pero con una buena calidad de vida van a tener más y mejor vida. Presidenta, si es injusto que hoy la mitad de los uruguayos, por vivir lejos, o por estar en una mutualista que no da cuidados paliativos, o por estar en un departamento que no tiene cuidados paliativos, o porque es un niño, porque como bien se dijo acá, los niños son los que menos cuidados paliativos tienen. Si esa es una situación injusta que debería escandalizarnos a todos, mucho más injusto es, como dijo bien la presidenta del Colegio Médico del Uruguay, Lucía Delgado, considerar otra opción de eliminar el sufrimiento antes que todos los uruguayos que están sufriendo tengan la posibilidad real y efectiva de acceder al alivio. No solamente en palabras de la presidenta del Colegio Médico del Uruguay, actual presidenta del Colegio Médico del Uruguay, sería una paradoja difícil de explicar, por no decir imposible de explicar, en nuestro Uruguay. En otros países capaz que se toma naturalmente. En nuestro país, ofrecer eliminar el sufrimiento por la vía de la muerte anticipada, sin antes ofrecerle efectivamente a ese uruguayo la posibilidad efectiva y real, no nos engañemos, no seamos hipócritas, no de libro, no solamente con esta ley, efectivo, que acá se le preguntó concretamente el senador Manini Ríos, le preguntó a la ministra, ¿cuánto demora el Uruguay hoy en implementar los cuidados paliativos para que el 100% de los uruguayos pueda acceder a él? Clarita la pregunta del senador Manini, la recuerdo perfectamente. ¿Qué contestó la ministra y todo su equipo? 1 año y medio a más tardar. Entonces, creo que todas las energías, todos los esfuerzos, hoy, después que aprobemos esta ley, que era imprescindible, requisito y condición, pongamos todos los medios, que no es solamente recurso económico. El senador Amin Nifuri, en la rendición pasada, logró una partida económica extra. Quizás se puedan aportar otras partidas. Estamos hablando de muy poco dinero, lo que se necesita, comparado con los resultados que podríamos obtener con el acceso universal a los cuidados paliativos, no solamente en el alivio concreto,
sino en una cuestión básica de justicia. Pero los cuidados paliativos son una posibilidad cierta para el 100% de los uruguayos en un tiempo muy corto, que requiere naturalmente un compromiso de todos, un compromiso de las instituciones médicas, de poner en el lugar que le corresponde a los cuidados paliativos, dejar de ningunear los cuidados paliativos, y lo digo con esta palabra para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Que la Universidad República, la Facultad de Medicina, deje de ningunear los cuidados paliativos como especialidad. Que los médicos que miran con desprecio muchas veces, porque creen que con sus magníficas hoy tecnologías que solamente apuntan a curar, y cuando no es curar, se termina en la cultura del descarte, como algún senador dijo acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos médicos nos han dicho a nosotros, ya no hay nada que hacer? Y el ya no hay nada que hacer no es que lo atienda un equipo de cuidados paliativos, es dejarlo abandonado a su suerte, con todo lo que eso implica. Es necesario también, y lo digo, no soy médico, soy abogado, lo digo, hace falta humanizar la medicina, que se ha ido, como toda la sociedad y como toda la cultura, deshumanizando, y el cuidado que era tan caro en el médico, los más veteranos lo sabemos, pasó a ser también contracultural. El que cuida no es un médico. Cuando todos, por lo menos yo tengo el recuerdo de mi abuelo, ahí está el senador Rubio que también recordará el doctor Rubio, cómo esos médicos, para el cuidado, y en tiempos que no había soluciones de fármacos o de tecnologías, la presencia del médico con un moribundo era un alivio fenomenal. Entonces, hay un compromiso que es de todos. A mí me gusta recordar siempre esa frase que el doctor Tabaré Vázquez, médico, decía en varias oportunidades, pero también yo la recuerdo expresa y explícitamente en la fundamentación del veto al aborto, que decía, las sociedades se califican, la humanidad de una sociedad se califica según cómo trate a los más vulnerables, a los más necesitados. Y creo que acá nadie duda quién es más vulnerable que una persona con una enfermedad grave que está sufriendo en forma insoportable y que probablemente esté a pasos de terminar con su vida. Entonces, mi convocatoria, por supuesto mi compromiso, es a que pongamos todos los medios, que exijamos a todos que pongan los recursos, las energías, los esfuerzos, para hacer accesible a todos los uruguayos el tratamiento de los cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento. Porque ese camino, solo ese camino, recogerá las mejores tradiciones de nuestro Uruguay, el Uruguay humano y solidario, pero también nos preparará para el tiempo que viene, que sin duda, como decía al comienzo, nos depara, ojalá, sociedades más longevas, pero a la vez con más cuidados paliativos, será también una sociedad más humana. Muchas gracias, presidente.